Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. Estamos transmitiendo desde Acústica Radio, Dale Voz a Tus Sentidos. El día de hoy les anunciamos la semana pasada y en días pasados que nuestro tema sobre personas desaparecidas iba a tratarse de una entrevista con familiares de, evidentemente, personas desaparecidas. Esto surgió a raíz de la entrevista que le hicimos a Alejandro Vélez de Nuestra Aparente Rendición. Entonces, el día de hoy quisiera empezar, antes de saludar a alguien más, antes de dar nuestras formas de contacto, quisiera darle la bienvenida a doña Mari Herrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Pues gracias por su invitación y por ayudarnos, ¿no?, en este sentido a dar a conocer la verdadera historia de México. Sí. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, ahora sí continúo, mejor dicho, dándoles la bienvenida. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Alejandro Vélez, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, gracias, ya soy. Ya eres prácticamente de la casa. Frecuente. Karina Armas, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, Karina, ¿nos ayudas con las formas de contacto? Claro que sí, en Acústica Radio nos encuentran en Twitter como acústica-radio y en Facebook como Acústica Radio. También, si se quieren comunicar con nosotros, está el teléfono 5611-2000. Y también les recordamos las formas de contacto de Rostros de la Trata, tanto en Twitter como en Facebook, así nos encuentran como Rostros de la Trata. También, por si quieren escribirnos, está el correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias, Cari. Y también les quiero recordar que pueden ustedes entrar ahí a la página y ver el contenido de los programas rápidamente en las revistas. Ahí está la sección de revistas de Rostros de la Trata. Desde luego, en la edición de febrero tendremos el espacio que corresponde a la entrevista a doña Mari. Y pues bueno, no es un tema desde luego fácil de abordar, no es un tema sencillo, lamentablemente, pero como usted acaba de decir, doña Mari, forma parte de la realidad que se vive en México y de la que pocas veces se habla y en pocos lugares se comenta. Para quienes conocemos la historia, su rostro nos es bastante familiar, pero me gustaría, doña Mari, que nos platique por qué el día de hoy usted está aquí, por qué el día de hoy, y no nada más hoy, ya lleva un buen rato en esto, está usted siendo la voz de un familiar desaparecido. Le acomodo aquí el micrófono para... Bueno, aparte del dolor que se lleva a cuestas, ¿no?, y el deseo de encontrar o reencontrar a nuestros familiares, también lo que queremos es evitar que esto siga pasando. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que a nuestros ciudadanos, a nuestros mexicanos, no tengan que pasar por esto, porque gracias a Dios y a esta persona que formó el movimiento por la paz con justicia y dignidad, el poeta Javier Sicilia, yo les voy a decir que es una persona que admiro mucho, que respeto mucho por su valentía, por su generosidad, por su humanidad, y por habernos en cierta forma pues ayudado tanto a pues alzar la voz, que ahorita ya podemos decir que ya no podemos parar. No podemos parar porque, repito, queremos en todo lo posible evitar que esto siga sucediendo y evidenciar de la forma que se pueda que la realidad de México es esta. Estamos en un valle de sangre,
en un desamparo total. Nuestros gobiernos hacen que nos ayudan, pero hasta la fecha no tenemos nada resuelto. Estamos llenos de buenas atenciones, nos atienden en cualquier lugar que nos presentemos, pero yo ya estoy cansada y siempre he dicho que no es eso lo que necesitamos. No necesitamos que nos apapachen, no necesitamos que nos atiendan, ni mucho menos, ¿no? Necesitamos resoluciones, necesitamos que ya se descubra la verdad, vamos, porque en todo esto de Ayotzinapa ha habido muchas incongruencias y yo creo que pues que ya nadie de los mexicanos nos chupamos el dedo, como dicen vulgarmente, ¿no? Sabemos de dónde y cómo viene todo esto. Lamentamos muchísimo porque le repetía yo en algunas ocasiones, nosotras las personas que hemos perdido a nuestros seres queridos y que ya tenemos años viviendo esta situación, entendemos perfectamente el dolor de todos estos familiares, de todas estas madres. Estamos en sus zapatos, como se dice vulgarmente, y día a día los recordamos y ese mismo dolor es el que nos lleva a hablar con la verdad y alzar la voz. Repito, no queremos que esto siga pasando y estamos dispuestos a tomar las medidas que estén en nuestras manos con la ayuda de Dios para luchar y seguir luchando para evitar que esto siga sucediendo. Juan Carlos, me gustaría que nos comentaras, o Alejandro, quien les ha tomado el micrófono y la palabra, mencionó ahorita doña María una frase que me parece que es como transversal en esta situación. A donde vamos nos atienden, pero no nos resuelven. Palabras más, palabras menos. Esto se traduce en que, bueno, se tiene ya no un año, no dos, no tres, en búsqueda de sus familiares, ustedes y miles de personas más, y no se tiene o una noticia o no se tiene una resolución final. ¿Estoy en lo cierto? ¿Me equivoco? Y si me equivoco, ¿me ayudan a corregir? Ajá. Sí, nosotros en lo particular tenemos buscando a mis hermanos desde el 2008. Desaparecieron a 2 de mis hermanos con 5 trabajadores y involucrándonos en las investigaciones, precisamente porque el Estado no le interesa la investigación de la búsqueda de los desaparecidos, porque si buscaran se encuentran ellos mismos, está claro. Es por ese motivo que nosotros decidimos empezar a realizar esas investigaciones. Al principio era como participar en ellas, pero sin tener incidencia, investigaciones propias, pero que no trascendían, porque no había como un sustento jurídico. Estábamos haciéndolas solos y había que recabar varias evidencias o declaraciones de algunos testigos diversos a la familia para que se fueran como sustentando. Esa era la esperanza de nosotros en aquel tiempo. Hoy en día, que aparentemente, entre comillas, se argumenta que el tema de la desaparición es un tema prioritario para el Estado mexicano, pues encontramos con que el Estado mexicano tiene más de 12 años que no sabe investigar, tiene más de 12 años sin investigación. Y eso, como consecuencia, genera que las familias tengan mayor claridad para la parte de la investigación y que el mismo Estado mexicano vaya detrás de las familias. Mi mamá mencionaba que nos atienden y no tenemos respuesta. ¿Cómo vamos a tener una respuesta cuando las diligencias se basan en una petición de una corazonada de una familia, no de una investigación muy clara, que sea eficiente, que venga dándole seguimiento desde el momento de la desaparición hasta
digo, al tiempo que está ya el tema, ¿no? Hay buenas voluntades, hay personas que tienen voluntad dentro del Estado mexicano, porque son seres humanos al final del día, pero una persona no resuelve un problema estructural. Esa es una deficiencia estructural la que tenemos, y yo la he visto compuesta en dos partes muy claras. El Fuero Común, que es el que se encarga como parte autónoma del Estado, porque gozan de su autonomía, totalmente están corrompidos por el narcotráfico, y ellos saben quién opera, en qué zona, pero obviamente son inclusive sus mismos familiares o ellos mismos. O sea, ahí no van a avanzar las investigaciones. Y por el lado del Fuero Federal, algunas autoridades creen que tienen investigación y se pierden en la burocracia. O sea, no profundizan, pues, no tienen elementos que debería de facilitarles el Estado como tal. Al Estado me refiero a los estados autónomos. Pero esto es más allá, eso ni siquiera es eso, ¿no? Hay intereses políticos y económicos que trascienden nuestro país, ¿no? Y ni siquiera es el gobernador, ni siquiera es Peña Nieto o Calderón en su momento, son intereses que obedecen a la política estadounidense, que es quien nos implanta esta política que tenemos. Gracias, Juan Carlos. Alejandro, regresando del corte, me gustaría por favor que pues bueno, la vez pasada ya estuvimos aquí platicando sobre el tema y nos diste varios datos, varios ejemplos, pero en específico y hablando a lo mejor podríamos hablar por zonas, ya sino por estados. Si ves tú algún avance más en algunos lugares que en otros, o alguna buena señal por ahí en algún rincón del país, en algún escritorio, en algún lado. Que no sea México. Sí, puede ser en algún otro país, por ejemplo, ¿verdad? Me parece. Y yo tengo otra pregunta también para que... Sí, porque la mía creo que va a ser respuesta nula. Ajá. Si estamos hablando de deficiencia, ¿no?, por parte del Estado o desinterés, o sea, ¿qué les dicen a ustedes? Porque han pasado, me dices que desde el 2008, ¿no? Han pasado 6, 7 años y o sea, ¿qué tantas justificaciones? Podríamos resumir desapariciones, es deficiencia, desinterés, ignorancia, negligencia, o de qué estamos hablando. Regresando al corte, damos respuesta, nos dan respuesta a nuestros invitados e invitadas. Okay. Puede hacerlo con 2 micrófonos. Pues por parte del Estado definitivamente es nula. Ya lo comentábamos en la mitad del corte, de la labor de administración del problema que hace el Estado a través de fiscalías, leyes de víctimas, unidades de búsqueda. Los familiares se han vuelto expertos, ¿no? Como decía Juan Carlos, yo no estaba en la computadora antes. Yo no conocía de fueros comunes, de fueros federales, de todas estas diferencias. Y creo que esta especialización de los familiares es provechosa, pero también es como una especie de entrar en el juego de un orden global que habla sobre la desaparición de personas, ¿no? Tienes que saber la tipificación, tienes que saber cuál es la reparación, tienes que saber muchas cosas, ¿no? Pero finalmente, estos, digamos, 9, 10 años de impunidad, de una incidencia preocupante de decenas de miles de personas desaparecidas en México, creo que también les ha enseñado a los familiares a desaprender todo esto, a decir que bueno, sí me atienden bien, pero ya no necesito que me apapachen, yo necesito que hagan esto, ¿no? O yo no necesito, o sea, se celebró mucho la ley de víctimas, por ejemplo, o la creación de Províctima y ahora la SEAD, pero finalmente los mismos familiares se dan cuenta de que no funciona, ¿no? Y de que tienen que entrar en otro tipo de procesos organizativos, y que es lo que precisamente se está gestando en varios lugares, ¿no? Está lo que están haciendo ellos con su organización,
con familiares en búsqueda, lo que se está haciendo desde Monterrey con Fuerzas Unidas por los Desaparecidos. Finalmente se necesitan otro tipo de procesos organizativos, otro tipo de enseñanzas, desaprender muchas cosas, saber precisamente cuál es el talón de Aquiles del Estado, de los funcionarios. Y yo creo que eso es un proceso positivo, ¿no? Y que es un proceso que se ha venido acortando en referencia pues, a otros países que se ha sufrido pues, desapariciones, pues, en el caso de Colombia, ¿no? El aprendizaje ha tenido que ser compactado en estos 8, 9, 10 años, y creo que finalmente el que sería de mucha ayuda, ¿no? Que se compartieran otras experiencias, porque las similitudes son las mismas. Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, el que se vayan compartiendo experiencias, que se vaya, pues como viendo cuáles son las fallas, las similitudes en todo este proceso de búsqueda, tanto aquí como en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, creo que nos puede dar una idea de todo el camino recorrido, ¿no? Y de todas las enseñanzas que han logrado tener y lo que se tiene que desaprender, porque creo que es importante también todo lo que tenemos que desaprender en estos 8 años, ¿no? Sobre todo los familiares. Cuando hablas de que es importante todo lo que se tiene que desaprender, y bueno, también todo lo que se tiene que sintetizar para poder seguir trabajando, me vienen a la mente muchas cosas. Me viene a la mente que efectivamente una ley de víctimas fue celebrada en su momento, y de repente vemos que no camina la ley de víctimas, no porque no haya una legislación, sino porque le faltan patas a la ley para que pueda caminar y pueda funcionar. Lo mismo con otros ordenamientos, lo mismo con instituciones del Estado. Pero independientemente de estos esfuerzos legislativos, administrativos que se hagan, los y las familiares de las personas desaparecidas siguen caminando, siguen abrazando, siguen acompañando, siguen trabajando. Creo que, y por eso tomé el micrófono, porque me parece que es muy importante resaltar esto, que con ley, sin ley, con presupuesto, sin presupuesto, los y las familiares de personas desaparecidas no se han detenido un solo día. No nada más para, no han detenido su búsqueda, eso es evidente, del minuto 1 en el que saben de su familiar desaparecido, sino que tampoco han detenido su caminar y su acompañar a otras personas, a otras familias que comparten esta situación. Yo creo que esto es muy importante porque creo que el ver cómo funciona el Estado mexicano y que nos digan, bueno, lo que pasa es que todo tiene tiempo, los tiempos legislativos son unos, los tiempos administrativos son otros. Ajá, sí, por supuesto. Nada más que les queremos recordar, por favor, que de este lado, del lado de los y las familiares de las víctimas, no ha habido un minuto de descanso. Un minuto, no lo ha habido. Podrá haber un duermevela y a lo mejor me equivoco, doña Mari, pero un descanso creo que no hay. Nuestra forma de vivir es estar siempre pensando, tanto de día como de noche, porque la verdad no podemos ni conciliar el sueño, ¿no? Pensando en lo que vamos a hacer mañana, en lo que podríamos hacer mañana o en lo que tenemos que hacer mañana. Y nuestro principal objetivo es ayudar a las víctimas. Bueno, Juan Carlos les nombra víctimas huérfanas, son las víctimas que nunca han tenido ningún apoyo, que siempre han dejado su problema o la desaparición de sus seres queridos en las manos de Dios. Y eso pues sí, es muy bueno, pero es muy importante, me decía mi abuela, ¿no? A Dios alabando y con almas orando. Yo creo en Dios, hago mis oraciones,
pido con todo mi corazón un cambio total en nuestro México, pero a su vez no estoy dispuesta a descansar. De hecho, cuando por ahí tengo que hacerlo, que me tengo que ir a unos días porque me siento agotada o que me siento, es que de plano ya no puedo y tengo que ir, como luego se dice, a recargar las pilas, pero siento que es tiempo perdido. Siento que esos días que estoy allá, aunque estoy pensando y estoy pendiente, llamando constantemente, siento que no estoy haciendo nada. Y para todas los familiares que estamos en estas, para todos y todas las familias que estamos en esto, es lo mismo. Es lo mismo porque siempre les he dicho, desgraciadamente no existe un dolorímetro para medir el dolor de tal o cual persona, ¿no? Todas estamos viviendo esta tragedia, todos estamos unidos por el dolor, pero así como estamos unidos por el dolor, tenemos que estar unidos en el esfuerzo mutuo para poder lograr algo. Y al parecer esto que estamos haciendo está, pues por lo menos dentro de nosotros como víctimas, nos está dando ya pues, algunos frutos, ¿no? ¿Cuál sería el fruto? El sentirnos abrazados, el sentirnos unidos y el sentirnos que estamos trabajando. No nada más, digamos, aquí en México o en Michoacán o en diferentes partes. Estamos haciéndolo y la sociedad, gracias a Dios también, nos ha estado respondiendo lentamente, porque sí ha sido muy lentamente, pero tenemos la plena confianza de que esto cambie, porque tenemos que seguir trabajando y luchando con más ahínco, con más valor, con más fuerza. Y yo repito una vez más, doy gracias a Dios y al movimiento que surgió a raíz de la muerte del hijo de Javier Sicilia, porque la verdad yo sentía que ya no me quedaba otra más que morir, ¿no? Ya había agotado todos los recursos posibles y yo ya no sentía deseos de vivir. Gracias a Dios, siempre lo he dicho, a mí el movimiento me salvó la vida y no nada más me salvó la vida, sino que me dio una fuerza, un valor que pues yo siento que llegó por ahí, por el poeta, por verlo, que pese a su dolor, él no se detuvo, ¿no? Sino que abrazó a las víctimas, nos hizo visibles y eso es algo que va para toda mi familia y para mucha gente. Es un agradecimiento eterno. Muchas gracias, doña Mary. Y creo que hay un antes y un después, efectivamente. A mí me parece igual. Hay un antes y un después en el tema de personas desaparecidas en nuestro país. A raíz del movimiento por la paz con justicia y dignidad, desde luego, pero esa marcha creo que fue un hito en este tema. Regresando al corte, me gustaría, pues ya estuvimos platicando aquí un poco a grandes rasgos de su situación, pero ¿cómo podemos apoyarles nosotros, sociedad, ciudadanía? ¿Cómo podemos